este segundo trimestre del 2023 estudiaremos los 3 mensajes cósmicos. Es una serie de lecciones importantísimas para el entendimiento del libro de Apocalipsis y en especial del capítulo 12. Y estos mensajes son mensajes de advertencia que Dios le envía al mundo. El primero, segundo y tercero son amonestaciones de Dios al mundo para ya este último tiempo cerrar con broche de oro el fin de este mundo, que no será con broche de oro en el sentido de que habrán muchas calamidades, pero por lo menos Dios quiere que sea lo menos traumático. Por eso llama al hombre al arrepentimiento. Y el versículo principal lo encontraremos en el libro de Apocalipsis, que estudiaremos con más detalles más adelante en el capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No vamos a entrar en detalle por ahora sobre este versículo, pero sí lo vamos a analizar de manera detallada en los siguientes capítulos. El siglo XIX y el siglo XX fueron 2 siglos en los cuales los hijos de Dios se tuvieron que enfrentar a un ateísmo creciente y a una delirante contraofensiva de los enemigos de Dios y de su palabra. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Darwin con su famosa teoría de la evolución en 1859 y otros más. Y en el siglo XX tuvimos la declaración o prohibición de las Sagradas Escrituras de la Biblia en las escuelas por la señora Madeleine O'Hair, quien le ganó a la escuela donde iba su hijo, que ella decía que no quería que él orara porque ella era una atea, para que se prohibiera la Biblia. Así que la Corte Suprema no solo dictaminó a favor de ella, sino que se prohibió la Biblia en 1962. Pero eso es un tema que detallaremos también en el futuro. El 15 de octubre de 1844, una semana antes del gran chasco, nació un niño en una devota familia luterana de Alemania. Le pusieron por nombre Friedrich Nietzsche, quien llegaría a ser uno de los ateos más influyentes de la era moderna. Como creía que el Dios cristiano estaba muriendo en Occidente, Nietzsche arremetió contra la continua influencia moral de la religión cristiana, ridiculizándola como una moral de esclavo, como la moral de los débiles, que en un intento por protegerse de los más fuertes, inventaron nociones tan ridículas como la de amen a sus enemigos. Para Nietzsche, la modernidad debería superar las antiguas o anticuadas nociones de bien y mal, argumento que presentó en voz de uno de los personajes de su libro. Así habló Zaratustra, que afirma: destruyan las viejas tablas de la ley, refiriéndose evidentemente a los 10 mandamientos. Así que Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como podamos pronunciarlo, es un nombre alemán, junto con Carlos Darwin y otros tantos, lucharon contra Dios para que la teoría de la evolución se reafirmara y tomara el cuerpo que hoy tiene. El hombre es libre de creer lo que quiera. Solo estamos en un análisis sobre estos mensajes apocalípticos al mundo, sobre la advertencia de que se ha llegado el tiempo de darle gloria a Dios y honra. El año de 1844 también fue importante para Carlos Darwin, en lo que llegó a conocerse como el ensayo de 1844. Darwin produjo una de las primeras expresiones de su teoría evolutiva, si bien no lo hizo pública en ese entonces. Fue en 1859, con la publicación del libro El origen de las especies, que Darwin, de manera abierta, publicó su idea de que toda forma de vida en la Tierra se originó a partir de un ancestro común y únicamente mediante procesos naturales, aleatorios, fortuitos, donde nosotros explicamos de cómo la teoría de Carlos Darwin, en vez de arrojar luz, lo que hace es que arroja tinieblas y confusión. Pues sabemos que Dios creó todas las cosas, la fauna y la flora, con el mandato de su voz, y no como dicen
los evolucionistas que fue a partir de un lento proceso de millones y millones de años, miles de millones de años, que concluyeron con las especies complejas como el hombre, a través de un proceso monstruoso y lento. Sin embargo, en el año de 1844 también se cumplieron los 2300 días de la profecía de Daniel, y fue el mismo año en que los vestigios del gran chasco se plantaron las semillas que florecían en un movimiento mundial cuyo mensaje central rechaza la esencia de los mensajes de Nietzsche y de Charles Darwin sobre la evolución y la creación en el planeta Tierra. Tanto es así que la creación de Dios se nota claramente y evidente en el universo, pues somos el único planeta que tiene vida aquí en el Milky Way o la Vía Láctea, que es un testimonio fehaciente para los evolucionistas de que no hay más vida, solamente la que Dios creó aquí en este planeta. A diferencia de Nietzsche, el movimiento adventista del séptimo día no solo proclama que Dios existe, sino que su código universal de moralidad, las tablas de los 10 mandamientos, sigue siendo su norma suprema de juicio, lo que concierne a toda la humanidad, o en lo que concierne a toda la humanidad. A diferencia de Darwin, el movimiento adventista del séptimo día enseña que la vida se originó no en el proceso natural y casual de la mutación aleatoria y la selección natural, sino mediante el poder intencional del Dios creador, que en 6 días creó la vida en la tierra y luego descansó el séptimo día. ¿Es coincidencia que estos 3 acontecimientos ocurrieran en el 1844? No debería considerarse así. Nietzsche y Darwin son 2 figuras cuyas obras han tenido una gran influencia sobre la humanidad, pero Dios no dejó al mundo sin testigo de su verdad. Por eso, en medio de estas filosofías ateas, Dios erigió un movimiento para que dé estos mensajes apocalípticos al mundo, de darle honra a Dios y a la vez de advertencia al hombre, para que busquen a Dios mientras puede ser hallado. En cierto sentido, el mensaje de los 3 ángeles es la orden de la marcha para la iglesia. En su esencia es el evangelio simple y llanamente, pero presentado en el contexto de la verdad presente que encontramos en 2 de Pedro 1:12. Así que el mensaje de los 3 ángeles será el tema de este trimestre, que contiene episodios fascinantes como Jesús gana, Satanás pierde, que será nuestra próxima lección y que analizaremos en detalle. También un momento del destino, el evangelio eterno. Teman a Dios y denle gloria, entre otros. Recuerden que estamos orando por ustedes, por sus peticiones, por el bienestar de su familia, por el conocimiento del evangelio. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y forme parte de esta familia. Te enviamos una enorme bendición y hasta la próxima.